Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 25 de julio. Solo con decir ese enunciado ya sabemos que hoy es la fiesta, la solemnidad, para nosotros en España, la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Es también jueves de la semana 16ª del tiempo ordinario. Como todos los jueves, decimos de él eucarístico y sacerdotal. Nunca olvidemos el gran regalo, el gran don que supone siempre la Eucaristía, la presencia real de Cristo en el sacramento, el alimento, el báculo, el sostén para nuestra vida cristiana, fuente y culmen de la vida cristiana. Y también de pedir por las vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos. Pidámoselo hoy especialmente por intercesión del apóstol Santiago, ¿no? Y oremos por la santidad de los sacerdotes, que también mucho necesitamos. Así que para los pueblos de España la fiesta de hoy es muy importante. Santiago es su patrono principal. Un patrono es un santo que consideramos cercano por algún motivo, al que por sus características especiales tomamos como ejemplo de vida evangélica y confiamos que interceda por nosotros. El nuestro es un apóstol y además uno de los tres más cercanos que acompañaban a Jesús en los momentos más importantes, como la transfiguración o la crisis en el huerto de Getsemaní. Pedro, Santiago y Juan. Santiago, el mayor, era hermano de Juan, ambos hijos del Zebedeo, pescadores de Betsaida, como Pedro y Andrés. Estos datos del Nuevo Testamento son más ciertos y sólidos que los que luego añadió la tradición. Santiago predicó la fe en España, la Hispania de entonces, y después de su muerte su cuerpo fue llevado hasta la región de Galicia, en la parte más occidental de Europa. Es muy antigua la tradición que afirma que su cuerpo está enterrado en Santiago de Compostela. Esta ciudad se convirtió durante la Edad Media en el lugar famoso de peregrinación para toda Europa, como Roma y Jerusalén. Cada vez que la fecha del 25 de julio cae en domingo, por una bula antiquísima que el Papa Alejandro III en 1181 concedió a Compostela, se celebra el Año Santo Jacobeo, en el que se multiplican las peregrinaciones al sepulcro del apóstol. Son muchísimos los que recorren el Camino de Santiago. El más tradicional, el Camino francés, que se llama, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, atravesando Castilla y parte de Galicia, o bien el camino primitivo, el camino antiguo, que parte de la Catedral de Oviedo y conduce precisamente a la Catedral de Santiago, ¿no? Se dice que fue Alfonso II el Casto el que inauguró ese camino. Y hay un dicho que dice que quien va a Santiago y no pasa por la Catedral de Oviedo, ve al siervo y no visita al Señor, que está en la catedral, ¿no? Bueno, son decires o dichos. Donde celebramos la fiesta de Santiago con categoría de solemnidad, leemos hoy 3 lecturas. Donde solo sea fiesta, se puede hacer la opción de leer el libro de los Hechos o el libro o la carta a los Corintios, ¿no? Muy pronto supo la primera comunidad lo que iban a ser las dificultades, la persecución y el martirio. Las autoridades religiosas les prohibían hablar de Jesús, aunque no consiguieron hacerles callar. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. El rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, seguramente para congraciarse con los judíos, hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan, como nos anuncia escuetamente el pasaje de los Hechos, Hechos 4:33. Era la Pascua del año
44. Precisamente las oraciones de hoy recogen esta característica de nuestro patrono. Dios consagró los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, testigo predilecto, el primero entre los apóstoles que bebió el cáliz del Señor. Evangelio del día de hoy, Mateo 20, del 20 al 28. Mi cáliz lo beberéis. En el Evangelio no se ocultan algunos rasgos no demasiado favorables. De Santiago, como su hermano Juan, aparece en la escena de hoy ambicioso, buscando grandeza y poder. La petición la pone Mateo en labios de su madre, Salomé. Pero no andarían lejos ellos, para irritación de los demás apóstoles, que también hubieran querido pedir lo mismo. Quienes nos alegramos de tener a Santiago como patrono, debemos aprender de él a dar valiente testimonio de Cristo en medio de una sociedad secularizada y preocupada por otros valores. A él, las autoridades no le dejaban hablar del resucitado, pero obedeció antes a Dios que a los hombres y siguió anunciándole hasta la muerte. La sociedad de la que formamos parte no está precisamente muy predispuesta a la fe cristiana y a los valores del Evangelio. Incluso puede ejercer una más o menos solapada persecución sobre los seguidores de Jesús. ¿Cómo reaccionamos ante esta pérdida de fe y ante estas dificultades? ¿Nos dejamos intimidar por el mundo o de verdad obedecemos antes a Dios que a los hombres? El ejemplo de Santiago nos invita a ser fieles a Cristo y a difundir esta fe en torno nuestro. Que sea cierto cuanto pedimos en la misa para los pueblos de los que Santiago es patrono, que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo y que su guía y patrocinio se conserve la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilate por toda la tierra. Hemos de estar dispuestos a dar este testimonio incluso cuando de por medio hay, como nos ha anunciado Pablo tantas veces, humillaciones, sufrimientos, persecuciones y hasta muerte. Igual que Santiago, que se dejó conquistar por Cristo y luego fue su testigo con todas las consecuencias. Debemos aprender otra lección de Santiago, su maduración espiritual hasta llegar al estilo de la humildad servicial que le enseñó Jesús. Los discípulos del Maestro no están en la comunidad o en la sociedad para ser servidos, sino para servir y dar, y deben darse, y deben ser los últimos, los servidores de los demás, si quieren de verdad ser primeros. Por temperamento, Santiago era más bien impetuoso. Cuando un pueblo de Samaria no les quiso acoger, él y su hermano Juan querían hacer bajar fuego del cielo sobre aquella región y Jesús les tuvo que calmar. Piano, piano. Eran en verdad los hijos del trueno, los Boanerges. En el Evangelio hemos visto en él otro defecto, la ambición, el deseo de ocupar los primeros puestos. ¿Qué actitudes antievangélicas debemos corregir nosotros para ir adquiriendo la mentalidad y el estilo de vida de Cristo Jesús? ¿Somos violentos, como los hijos del trueno, o ambiciosos o interesados? Este proceso de maduración es la mejor peregrinación y camino que podemos emprender los patrocinados por Santiago. Como él, tuvo que dejar atrás las miras de prestigio y de poder para pasar a una actitud de servicio y testimonio. También nosotros debemos ir madurando en nuestro seguimiento de Cristo. En el prefacio nos alegramos de que tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti. ¿Por qué servir es expresión de lo más propio de Jesús hasta el punto de que el Hijo del Hombre
no tiene otro horizonte sino dar su vida. ¿Cuál es la razón por la que Dios está totalmente del lado de quien se reconoce en ayuda del prójimo? ¿De dónde nace en Dios el deseo de realzar al ser humano y de ponerse literalmente a sus pies? Las respuestas se pueden rastrear en el modo en que Jesús las incorpora a su vida. El Evangelio las narra de principio a fin. El servicio que practica Jesús es más que hacer cosas útiles para el bien común. Servir es propiamente hacer tales cosas por los otros de forma que, al ser servidos, reconozcan su identidad y la comprendan. Sirviendo es como se conjuga el verbo ser, y el sentido de nuestra vida. Al ser servidos, se nos dice que somos y se nos declara que somos. ¿Qué somos? En el servicio se reconoce la dignidad que tenemos. Es eso lo que practica continuamente el Creador con todos y cada uno de sus criaturas, cuando les sirve creándolas, cuando las crea sirviéndoles, y cuando nos mantiene en la vida con tanto amor y tanta misericordia y tanto perdón, como nos regala. Así que muchísimas felicidades a toda España, es el patrono de España, a todos los pueblos y comunidades, y de una manera especial a aquellos que celebran hoy su santo. Santiago, Jaime, Jacobo, todos esos son variantes del nombre de San Iago, Jacob, San Jacob. Bueno, pues felicidades, Y felicidades también a todos los que, haciendo el camino, pues dan ese testimonio de un verdadero encuentro con Cristo y después del camino, pues releen su vida de otra manera, ¿no? Vuelven a sus casas realmente transformados. Cuánto bien hace el camino de Santiago. Así que quien pueda y tenga ese tiempo, pues que realmente lo haga, pues porque es algo muy, muy enriquecedor cuando se hace en el buen sentido. Es verdad que también el Camino de Santiago puede hacerse de una manera cultura, enriquecimiento artístico, arquitectónico, pero también paisajístico, pero todo eso también sin olvidar el fin fundamental que es el verdadero encuentro con Cristo. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero en verdad.